Hola, ¿qué tal mi gente bella y hermosa? Saludos para todos. Miren, por aquí les estoy enseñando una hierbamora que me nació en el jardín. Bueno, de hecho me nacieron varias plantitas de hierbamoras. Estas yo no las sembré, nacieron solas. Con el paso de la lluvia, pues aquí nacen varias cositas muy bonitas, ¿eh? Nos nacen tomate, hierbamora, quelite, en fin, varias plantas, pero en esta ocasión les estoy enseñando la hierbamora. Miren qué bonita y qué grande está. Las vamos a cortar todas para guisarlas. Así como dice el dicho, si del cielo te caen limones, hay que hacer limonada. Pues en esta ocasión a mí me nacieron varias plantas de hierbamora que vamos a estar utilizando. Bueno, aquí estamos procediendo a cortar la hierbamora. Yo opto por hacerlo con una tijera, ya que la hierbamora pues es una plantita amarga, y si la cortamos así con la pura mano pues va a amargar más. Por aquí está otra plantita que nació también de hierbamora. Vamos a cortarla, a ver cuántos platitos nos salen con este guiso. Pues miren qué bonito está mi manojo de hierbamora. Pensé que iba a cortar pocas, pero no. Me salió un buen manojo. Un manojo así en el mercado ya lo consigues en 30 pesos. Es hora de irnos a guisar estas hierbamoras. Vamos a hacerlas a la mexicana. Bien rico nos va a quedar. Chequen nada más, así es como nos quedó este riquísimo platillo de hierbamora a la mexicana. Es una comida del campo muy nutritiva y muy rica también. Se los recomiendo. Hasta luego.